Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, el doctor André Benavides, abogado en libre ejercicio. André, muchas gracias su gentileza por aceptar la participación en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, estimado Wilman. Un cordial saludo para todas las personas que nos están mirando. Mafias enquistadas en cárceles. Desborda la situación de la seguridad en los centros penitenciarios del país. Una primera apreciación antes de ir al análisis de qué puede hacer la legislación ecuatoriana frente a este grave problema. Le escuchamos. A ver, a mí me parece que lastimosamente en los últimos años hemos visto que la delincuencia, grupos organizados, se han tomado los principales centros de privación de libertad en nuestro país. Y en ese contexto vemos que las cárceles eh, han, de- han tenido, por ejemplo, un libre tránsito de armas, de droga, de diferentes elementos que no necesariamente garantizan la seguridad a lo interno y a lo externo de los centros de privación de libertad. Y en ese contexto vemos que inclusive se encuentran enlodados, manchados, salpicados agentes penitenciarios, policías que están en las inmediaciones de los centros de privación de libertad y personal administrativo del propio Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de su Libertad. Pero Entonces, ese punto no es el último sector contaminado por las circunstancias que se viven. Digo yo, guías y policías. Quizás mucho más antes hay una instancia que es la que genera precisamente aquello. Yo empecé hablando de mafias. No sé qué evaluación tenga usted, André. muchas veces de esas mafias y grupos delincuenciales terminan torciendo a las autoridades Claro. administrativas y penitenciarias que están el día a día haciendo su trabajo dentro de los centros de privación de libertad. Y vemos que muchas veces existe un silencio cómplice por parte de las autoridades. Por ejemplo, si es que no hacen una labor de inteligencia dentro de los centros de privación de libertad para evitar amotinamientos, para evitar cualquier tipo de hecho en el cual pueda poner en riesgo la vida de algún otro privado de libertad, vemos que aquí están incumpliendo sus funciones la autoridad que está llamada a garantizar el buen manejo de los centros de privación de libertad. Por lo tanto, yo creo que existe una responsabilidad compartida por parte del Estado, de quienes trabajan dentro de los centros de privación de libertad y obviamente de los privados de libertad que muchas veces no cumplen al menos con esos mínimos requeridos de convivencia dentro de las cárceles del país. André, el Estado, ¿por qué no actuó a tiempo? ¿Por qué dejó crecer el problema? A ver, a mí hay que tomar en cuenta varios aspectos y no creo que sean de orden coyuntural, sino que esto ya es un problema histórico. Sí, señor. Y en nuestro país no existe una política criminal desde la fundación de la República. Y obviamente que las medidas y acciones políticas que se han tomado en los últimos años solo han sido soluciones parches. Entonces, si te dan un amotinamiento, ¿tú qué es lo que haces? Metes a la policía dentro de las cárceles y ves la forma de retomar la calma, la Sí. paz en el centro de privación de libertad, pero no van los temas estructurales. Y los temas estructurales van en este marco de una política, de una adecuada política criminal, desde conocer el origen del delito, no el simple hecho de saber cuál fue el móvil del delito, sino cuáles fueron las condiciones socioeconómicas, culturales de esa persona para que haya cometido ese delito. Y ahí podemos darnos cuenta de las falencias que existe en nuestro sistema, falta de educación, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que primero ver cuál es el origen del delito para ahí dictar una política pública que solucione eso y evite de manera preventiva el cometimiento de este tipo de ¿El hechos. origen del Pero, delito es netamente social, André, o tiene otras características? por regla general es social, porque si tú tienes una sociedad en la cual no tiene trabajo, no tiene empleo, no tiene oportunidades, vemos que van a tener que hacer este tipo de actos reñidos con la ley para sobrevivir. De ahí que tú también puedes analizarlo incluso desde el ámbito histórico-cultural, viendo, por ejemplo, de determinadas poblaciones en las ciudades. Por ejemplo, cómo tú puedes
determinar, cómo puedes evaluar que existan mayor número de delitos en los sectores rurales del país frente a sectores urbanos. Entonces, todo es una problemática que debe ser analizada desde el origen. Y dentro de este análisis holístico integral que se debería hacer en la política criminal, se debe tomar en cuenta, por ejemplo, también cuál es la actuación de la función judicial, porque obviamente la función judicial debe garantizar los derechos al debido proceso de aquellas personas que van a ser procesadas y que finalmente van a tener una sentencia condenatoria o absolutoria que ratifique su estado de inocencia. Pero lastimosamente vemos que también existen fallos en el sistema de administración de justicia y en los últimos meses y años hemos visto cómo ha sido utilizada el sistema de justicia como una puerta giratoria por la que entran y salen delincuentes. Los policías aprenden a las personas que presuntamente han cometido un delito y a la vuelta de la esquina el fiscal o el juez de turno no acusan o ya lo dejan en libertad a pesar de que esa persona tenga 30, 40 detenciones. Entonces vemos que también existen fallos en el sistema de justicia. Y el tercer elemento que yo quería en este momento analizar es que también se debe tomar con pinzas y evaluar lo que viene a ser el sistema de rehabilitación social, porque el sistema de rehabilitación social vemos que no ha cumplido esa finalidad, tomando en cuenta que las cárceles y los centros de privación de libertad han servido más como bodegas humanas que en realidad centros en los cuales las personas se rehabiliten y puedan reinsertarse en la sociedad. Y lastimosamente vemos que las cárceles al final del día han servido como centros de especialización o perfeccionamiento del crimen. Entonces vemos que el problema no solo se debe ver desde la óptica, desde el escenario del sistema de rehabilitación social, que es lastimoso, sino que ya ver desde el origen cómo funciona ya en la administración de justicia y finalmente cómo los ciudadanos salen de las cárceles del país, que finalmente no salen rehabilitados. Es decir, la justicia también tiene su corresponsabilidad, André, en esta situación. ¿Por qué? Porque no se entrega una justicia oportuna, porque no hay una administración, una celeridad como corresponde precisamente para sancionar y juzgar cuando sea el caso, o también para absolverlos y no sobrepoblar los centros penitenciarios. Ahí la justicia entonces no ha actuado en la medida de la necesidad y es urgente un cambio. ¿Qué tipo de cambio, André? A ver, yo creo que sí tiene parte de responsabilidad la administración de justicia por varias cosas. El primero es que vemos que existen casos selectivos. Cuando es un ciudadano común, ciudadano de pie, la justicia no llega o en el mejor de los casos tarda y tarda años. Pero en cambio, cuando son casos mediáticos en el cual está involucrado un funcionario público, un político o alguien de los que está relacionado a los medios de comunicación, vemos que el trámite es expedito. Entonces aquí vemos que existe un trato desigual entre ciudadanos. Lo Efectivamente. segundo, lo segundo es que muchas veces lo que se dicta, al menos en los procesos penales, se hace un uso abusivo de la prisión preventiva. Y es lo que estamos viendo actualmente con el hacinamiento que tenemos en las cárceles de nuestro país. Nuestra capacidad carcelaria es de 30,000 personas y existen alrededor de 40,000 personas en los centros de privación de libertad. Pero esto no se debe justamente porque haya más índices delincuenciales, sino que inclusive delitos de bagatela han sido puestos a conocimiento de las autoridades correspondientes y estos han dictado la prisión preventiva. Y en ese orden de cosas vemos inclusive que el 15% o más del 15% de la población penitenciaria son personas que se encuentran procesadas, que recién se está iniciando un proceso penal en su contra, no tienen una sentencia en firme. Entonces, si abusas de la prisión preventiva, es obvio que vas a tener problemas en las cárceles del país por hacinamiento. Y el tercer problema que debe ser solucionado es respecto al tema de corrupción. En los últimos días vemos cómo eventual o presuntamente ha existido algún acto reñido con la ley en el caso de Bucaram y que se declaró por un lado la nulidad y por otro se apeló y se dice que existe algún tipo de error en la administración de justicia y han suspendido inclusive a la jueza que dictó esa nulidad. Entonces vemos que el problema tanto es normativo, el problema ya viene en la aplicación, pero también ya viene en la parte ética con jueces que lastimosamente responden a intereses de orden económico y político. André, pero poco hablamos
de un narcoestado en el país. Hay algunos voceros que sí lo hacen. En este medio de comunicación, precisamente, tuvimos la oportunidad, antes de que sea nombrado director del SNAI, el coronel Fausto Cobo, con él hablábamos precisamente de las circunstancias de un narcoestado. Y antes lo hicimos también con el general Paco Moncayo, que hablaba precisamente de estas circunstancias difíciles, casi incontrolables que afronta el país. Recientemente el académico Fernando Carrión en el periódico digital Primicias hablaba también de que el país está absolutamente cartelizado, André, que existen unos 17 carteles mundiales, entre esos los mexicanos como el Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, los durandeños, etcétera, etcétera, inclusive hasta de el propio Brasil. ¿Por qué no visibilizamos esa circunstancia? Porque parece ser el gran origen del problema violento en los centros carcelarios, que también se sitúa en el tema del narcotráfico y que no lo afrontamos, André, en la medida de su dimensión. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que todavía no estamos en un narcoestado, como lastimosamente señalan algunos líderes de opinión. Creo que afortunadamente en el país no existe todavía eso, porque eso significaría que tengamos también enquistada la narcopolítica, que tengamos, por ejemplo, un presidente o ministros que respondan a los intereses de este tipo de carteles de la droga, o que tengan asambleístas que justamente eh, respondan a los intereses de estos grupos. En ese contexto yo creo que no estamos tan así como a diferencia de lo que pasa en México o en su momento en los años 90 en Colombia. Yo creo que todavía no estamos en un narcoestado ni tampoco existe la narcopolítica. Ya. Lo que sí existe, yo creo que una influencia bastante importante de grupos que tienen que ver con el narcotráfico que lastimosamente se han tomado las calles y plazas de nuestro país. Entonces, no es una sorpresa, por ejemplo, que el señor Nazareno esté haciendo este tipo de inversiones, entre comillas, con un interés bastante alto en el marco de una semana. Entonces, aquí claramente, ¿cómo tú puedes rendir inversiones al 90% en menos de una semana, en una semana? Lo único que nos hace pensar es aquí dos cuestiones. Una, que ese dinero que vas a utilizarlo para dar los intereses producto del narcotráfico y segundo, que utilizas esas inversiones, entre comillas, para lavar ese dinero y poderlo hacerlo lícito y que entre al sistema financiero nacional. Entonces vemos que el problema aquí es, al menos ya en el ámbito de la delincuencia, que lastimosamente cada día está avanzando en nuestro país y que no existe una solución, un combate frontal por parte del gobierno nacional. Ya se ha dicho por parte del gobierno del presidente Lazo que no se va a permitir este tipo de cuestiones que al final del día también afectan la institucionalidad, afectan lo que está pasando dentro del sistema de rehabilitación social, pero son medidas aisladas. Entonces, claramente vemos que existen intereses de carteles de la droga de por medio y eso obviamente lo vamos a ver dentro de la administración de justicia, dentro de los sistemas de rehabilitación social, pero eso es uno de las deudas pendientes que tiene el Estado y que es necesario combatirla desde la raíz. André, pero sí hay situaciones de evidencia manifiesta en la economía ecuatoriana. Está bien, no hay un narcoestado, como usted lo dice, en las dimensiones en que se interpreta estas dos palabras, pero se calcula que más o menos 3.500 millones de dólares anualmente se lavan en el país. De esto tampoco hablamos. ¿Por qué no hablamos? Porque nos beneficiamos, porque la economía de alguna manera encuentra un punto de apoyo en esta circunstancia. Si hablamos de combatir el narcotráfico, este tema también tiene que combatirse, André. Entonces, ¿qué está pasando? De repente caemos en ese concepto de una sociedad, perdóneme el término, de una sociedad hipócrita, que vemos unas cosas sí y otras nos ocultamos porque nos favorece. A mí me parece que existe un silencio cómplice por parte de determinadas autoridades. Y el ejemplo más claro es el de Nazareno allá en Quevedo, porque inclusive vemos que la fiscalía, de manera dilatada, cuando ya sabía que había gente en las calles de Quevedo haciendo cola, cuadras de fila, cargados
bolsas, Presuntamente policías y militares también participaban. cargados maletas, mochilas de dinero, Sí. no se dijo nada. Y como usted bien lo señala, Wilman, inclusive ahí se ha podido al menos identificar presuntamente a ciertos policías, militares, funcionarios públicos, inclusive alcaldes y asambleístas que estaban haciendo este tipo de pseudo inversiones. Entonces, claro, si eso te va a afectar a tu bolsillo, que trataste de ver la forma de sacarle provecho, obviamente que no vas a intentar hacer ese tipo de cuestiones porque al final del día te va a perjudicar. Entonces vemos que aquí el problema es incluso ya estructural, ya es institucionalizado. Por otra parte, eh, por otra parte, yo creo que aquí también existe una responsabilidad del Estado central en el sentido de que no activaron los mecanismos correspondientes, como el de la Claro, UAF. La UAFE ya tenía que haber hecho su trabajo y ver, detectar justamente esos movimientos irregulares en las cuentas de determinadas personas. Si vemos que en menos de un mes te dan 10,000, 30,000 dólares y te entra constantemente, algo está pasando. Entonces vemos que también muchas veces las instituciones de control se hacen de la vista gorda porque eventualmente también existen intereses de personales de por medio. claro, y desde la misma superintendencia de bancos se dice que más de 100 casos parecidos a los de Don Nasa en Quevedo operan en el país. Entonces, los tenemos identificados, pero no interactuamos. Entonces, este tema de lavado es gravísimo, así como también es grave y es un problema de salud pública los pequeños consumidores, ese micromercado de drogas que hay, que es gravísimo porque estamos perdiendo ahí una generación de chicos, de chicas, pues que pueden ser muy importantes para cualquier sociedad en cualquier país y que penosamente no hacemos nada por ellos, desde el Estado, quiero decir, no los visibilizamos, no interactuamos. El problema es holístico, el problema es global y la ley, la justicia también tiene que intervenir como tiene que hacerlo, inclusive un abogado de libre ejercicio, ¿cómo tendría que manifestarse para situarse en ese apoyo, André? A ver, respecto del microtráfico y respecto de las adicciones, primero tendríamos que indicar, advertir que es un problema de salud pública. Sí, Vemos que desde el Estado no se han tomado los correctivos necesarios, por un lado, para prevenir y por otro lado, para rehabilitar a esas personas que tienen problemas con las adicciones. Y sin embargo, vemos, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, que muchas veces se ha intentado imponer un discurso en el cual se trata de criminalizar el consumo, cuando en realidad este es un problema de salud pública. Por otra parte, también se ha atacado y se ha dicho que hay que eliminar la denominada o la famosa tabla de drogas, cuando en realidad eso es un referente para identificar quién es consumidor y quién es traficante. Entonces vemos que aquí el Estado también tiene su responsabilidad y que lastimosamente no ha cumplido con esos objetivos, con esos fines que la ciudadanía, las autoridades de salud, las autoridades de control. Ahora, ya respecto sobre lo que usted manifiesta, Wilman, de qué podríamos hacer en este caso los abogados en libre claro. ejercicio, es simplemente procurando garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, tratando de velar por los intereses de las personas que están siendo víctimas de estos carteles de droga, de estas personas que han sido utilizadas por parte de estos grupos delincuenciales y por supuesto velar que la justicia sea transparente, velar que los jueces sean imparciales y que en el momento que veamos algún tipo de estas irregularidades podamos denunciar para garantizar justamente el debido proceso, el derecho a la defensa. Entonces, también los abogados en libre ejercicio tenemos un rol protagónico, porque el momento que un juez, y eso pasa comúnmente, no es un secreto, que muchas veces pasa que los jueces llaman al abogado y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que cruzarme 3,000, 5,000 dólares y te saco la sentencia así. Entonces, claro, ahí uno también tiene que ponerse firme y en ese sentido rechazar este tipo de actos y denunciarlo.
pero obviamente hay cierto tipo de abogados que en realidad sí se prestan para ese tipo de cuestiones, justamente para garantizar un resultado eficaz o favorable para su cliente. Entonces, vemos que también aquí los abogados tenemos cierto tipo de responsabilidad porque finalmente somos nosotros muchas veces los utilizados como ese mecanismo para cometer este tipo de actos irregulares. Efectivamente. Hay un dato interesante sobre el cual que también quisiera su opinión y que cae en el mismo contexto. Por Ecuador pasan unas 500 toneladas de droga al año, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Unas 100 toneladas de aquellas 500 se quedan en el Ecuador para venta y consumo. ¿Cuánto esfuerzo estamos haciendo para combatir estas circunstancias, tanto a nivel interno en territorio nacional, como en las zonas de fronteras por donde circula la droga? Por ejemplo, la provincia de Sucumbíos se dice que es un camino real, un sendero permanente para la droga hacia consumidores grandes del Brasil. La zona de las provincias costeras del Ecuador también evidencian muchas pistas para que aviones de forma clandestina zarpen, arranquen desde ahí, aterricen y sobrevuelen la zona, cargándose de droga. Muchísimos ejemplos hay, André, en donde se observan también avionetas desde México que han llegado ahí o que las han abandonado. Entonces, las circunstancias en lo interno y en la zona de frontera también tienen que fortalecerse. ¿Qué opinión tiene usted, André? ¿Qué tarea le corresponde ahí al Estado cumplir precisamente para que estas 100 toneladas de cocaína, de droga que se quedan en el país, pues para la venta y el consumo, podamos también, si no erradicarlas, pero por lo menos combatirlas? A ver, aquí no solo hay que implementar o ejecutar una política securitista para el tema de drogas, sino que yo creo que una de las cuestiones fundamentales y que han determinado lo que estamos viviendo en la actualidad es que toda la política pública en materia de drogas e institucionalidad que existía se eliminó con el gobierno de Moreno. Antes teníamos una Secretaría de Drogas que formulaba la política, transversalizaba la política con otras instituciones del Estado sobre la prevención, el control, la sanción y la regulación del uso de las drogas, inclusive el control que se lo podría hacer en las líneas de frontera. Pero vemos que con la eliminación de la Secretaría de Drogas, más bien lo que ha pasado es que se ha abierto una puerta para que no solo exista un mayor número de narcotráfico en la línea de frontera, sino también que se ha descontrolado inclusive el tema de consumo. Entonces, claramente aquí si tú no tienes una institucionalidad, ¿cómo puedes prevenir y puedes, en este caso, combatir este flagelo social? Por otra parte, yo creo que se deben realizar esfuerzos por parte del gobierno nacional, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, para que puedan controlar este tipo de prácticas, este tipo Claro. de comercio que lastimosamente se ha acrecentado en el país. Y no es un secreto a voces también que en muchos casos en las provincias, en las ciudades de frontera, se utilizan como medio para el lavado de activos. Sí, Entonces, ¿cómo justificas que en una provincia en la cual la economía no es buena, de repente te levantan un edificio de 5 o 10 pisos y exacto. ponen negocios? ¿Y de dónde sale la plata? Entonces, claramente vemos que el problema es estructural y creo que uno de los temas fundamentales que han golpeado en esto fue la eliminación de la Secretaría de Drogas. André, el gobierno plantea liberar 5.000 internos de las cárceles, entre extranjeros y nacionales, que además certifiquen tener buena conducta y cumplimiento de pena avanzado. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista legal? ¿Cómo reducimos el hacinamiento y la promiscuidad? ¿Lograremos 5.000 internos sacar de las cárceles del país? ¿Cómo lo logramos, André? Perfecto. Hay que hacerlo a través de tres mecanismos que al menos yo advierto y que deberían ser implementados por el presidente Lazo. A ver, muchos dicen que no, que esto es solo un tema de la función judicial. No, no, desde el gobierno también se pueden hacer algunas cuestiones interesantes. La primera de ellas, uno,
revisar los expedientes de todas las personas privadas de la libertad a efectos de determinar si es que ellos ya pueden ser beneficiarios de un régimen semiabierto o abierto de rehabilitación social. Porque lastimosamente muchas personas ya cumplieron determinado porcentaje de la pena y deberían estar en un régimen semiabierto o abierto en su defecto, si ya están ya casi finalizando la pena. Primera medida. Segunda medida, yo creo que se debe hacer una revisión y una impugnación a las diferentes prisiones preventivas, porque muchas veces las prisiones preventivas han sido utilizadas de manera discrecional, arbitraria y excesiva. Entonces, si cometes un delito de bagatela, como por ejemplo el robo de un celular por primera vez, obviamente que no puedes dictar una prisión preventiva por un celular que cuesta 200, 300 dólares, cuando el interno dentro de la cárcel te cuesta 15 dólares diarios. Entonces, al mes, con el gasto que ya tiene el Estado, ya está gastando más el Estado en el mantenimiento de esa persona en el centro de privación de libertad que el celular que fue robado. Entonces, buen ejemplo, muy buen ejemplo. Hay que revisar eso. Y lo tercero es que aquí yo he escuchado que el director del SNAI, Fausto Cobo, dice que se puede sacar a 5,000 personas, y eso es sencillo, y ya se lo ha hecho. El presidente de la República tiene que dictar un indulto para aquellas personas que han cometido delitos de bagatela, es decir, delitos que tengan una pena menor a 5 años. Segundo, que no sean reincidentes. Y tercero, que aquellos delitos no generen algún tipo de inseguridad a la ciudadanía. Entonces, ¿y el porcentaje del cumplimiento de la pena también debería contemplarse allí? Se podría determinar como requisito, por ejemplo, que exista al menos, qué sé yo, un 50% de cumplimiento de la pena, un 40%. Entonces, con un decreto ejecutivo en el cual se indulte de manera general a determinados ciudadanos que han cumplido ciertos requisitos, tranquilamente tú puedes descongestionar el sistema de rehabilitación social. Entonces, me parece que esas 3 medidas que acabo de exponer en este momento, Wilman, creo que pueden ser implementadas por el gobierno nacional y pueden ser un paliativo para el problema estructural que actualmente tenemos en el sistema penitenciario. Muy bien, André, muchas gracias, su gentileza. Perfecto, estimado Wilman, un cordial saludo para usted, muchas gracias por la invitación. A la orden siempre, André Benavides en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, André. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.